asambleísta Mario Ruiz. Buenas tardes, señora presidenta, colegas asambleístas. Un saludo cordial y respetuoso a todos los legisladores y legisladoras de la Asamblea Nacional desde esta provincia hermosa como su gente, la provincia verde, la provincia de Esmeraldas, donde nos encontramos acabando de sesionar con la Comisión de Garantías Constitucionales. He escuchado con detenimiento lo que han expuesto aquí los señora Janet Vallejo y el señor Marcelo Orellana. Y me sorprende que se diga que a la Asamblea Nacional jamás ha tratado ninguna ley que regule el comercio autónomo y que genere derechos de los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas. Quiero recordarles, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, que esa ley ya se trató. No es que no se haya tratado, ya se trató. Fue propuesta la ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo el 30 de octubre del 2008 por los entonces asambleístas del Movimiento Popular Democrático y fue aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el 14 de febrero del 2011 por 105 asambleístas. Asambleístas que en ese tiempo eran del mismo movimiento político que es hoy la proponente. Esos asambleístas aprobaron una ley que era buena, es buena esa ley. Esa ley contempla precisamente que exista derechos para los trabajadores y trabajadoras autónomas, que puedan acceder a créditos, a líneas de créditos más fáciles, que no sean perseguidos como si fueran delincuentes. Esa ley precisamente regulaba todo ese tipo de acciones abusivas de los municipios. Es decir, ya está aprobada, pero pasa que, no sé si por un error o por qué, el presidente de ese entonces la vetó totalmente. La vetó el 14 de marzo del 2011. Una ley que fue aprobada por sus mismos asambleístas la vetó. Y por eso no tenemos ley, señores Janet Vallejo y Marcelo Orellana, representantes de algunas asociaciones de comerciantes autónomos. No es que porque no ha habido el interés, no, ya hubo en el 2011 y no fue aprobada por el veto del presidente de ese tiempo. Hoy nosotros, en el mes de abril del presente año, el asambleísta Luis Almeida del Partido Social Cristiano, la asambleísta Patricia Sánchez de mi movimiento Pachacutic y quien habla, hicimos un oficio a la presidenta de la Asamblea Nacional de ese tiempo, pidiéndole que ponga en el orden del día esta ley que fue vetada totalmente en el año 2011, la ley de defensa del comerciante minorista y trabajador autónomo. Hace más de 6 meses pedimos eso nosotros. ¿Para qué? Para que con 92 votos nosotros la aprobemos y le mandemos al registro oficial sin necesidad de que pase por el veto presidencial del presidente Guillermo Lasso, que no va a pasar esta ley, porque el presidente Guillermo Lasso no pasa leyes que benefician a las mayorías, él solo pasa leyes que benefician a los banqueros, a los dueños de los bonos de deuda externa y a los dueños de las empresas transnacionales mineras y petroleras. Hoy me sorprende que los colegas de la comisión y de esta Asamblea Nacional actuales presentan un nuevo proyecto de ley. Eso, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, se llama utilizar la lucha, la sangre, el sudor, las lágrimas del comerciante informal
para ver réditos políticos. Y por eso, colegas asambleístas, yo sí tengo que poner la voz de los que no tienen voz aquí en esta Asamblea Nacional. Yo sí tengo que poner la voz de organizaciones también nacionales que tienen que ver con los trabajadores autónomos. La Federación Nacional de Comerciantes Minoristas, Trabajadores Autónomos y de Productores del país, representados por la señora María Ortega. La Confederación de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, CUCOMITAE, representado por el señor Carlos Castellanos. La Unión de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador, UNCUTAE, representado por el señor Carlos Caiza. A ellos también hay que escucharles en esta Asamblea Nacional, señora Presidenta, en Comisión General. A ver qué les dicen, pues. A ver si les dicen, bravo, bravo por no aprobar la ley con 92 votos, la ley que ya está aprobada y que fue vetada en el 2011. Ojalá, ojalá que para cuando haya segundo debate y hayan pasado elecciones seccionales, que es lo que quieren utilizar esta ley, nos tengamos una ley que entregarles a los comerciantes informales, a los comerciantes autónomos. Ojalá. Nosotros nos referimos a lo que ya aconteció. Nosotros, señora Presidenta, nosotros conjuntamente, como dije, con el colega Luis Almeida, con la colega Patricia Sánchez, solicitamos el 20 de abril del 2022 que se ponga en el debate la ley que ya fue aprobada. Ojalá pongan en el debate y ahí vemos quiénes votan por esa ley y quiénes no, y a ver si en realidad están del lado del comerciante autónomo, del trabajador autónomo, de la trabajadora autónoma. A ver si no son solo discursos los que dan románticos para justificar que están del lado de los trabajadores. Hoy tenemos la oportunidad, pongan en el punto del orden del día esta ley y veamos si con 92 votos pasamos la ley y le mandamos directamente al registro oficial. No necesitamos dos debates, no necesitamos que pase por el Ejecutivo. Cuanto más, señora Presidenta, que en el artículo 10 de este proyecto de ley, ustedes lo que están poniendo es un requisito para que sean los municipios los que les reconozcan a los comerciantes autónomos como comerciantes autónomos. Y si el municipio no les reconoce, si los municipios son los que les persiguen a los comerciantes autónomos, pues, ¿con qué les van a reconocer? Por Dios, señores legisladores, dejemos de utilizar la lucha social de los trabajadores, de las trabajadoras, para réditos políticos. Aquí con nosotros no van a contar con es para eso. Y sí, nosotros tenemos que levantar la voz de varias organizaciones de trabajadores autónomos, del Frente Popular, de la CONAIE, de la FENOCIN y de todas las organizaciones sociales para evitar que se tomen las luchas de los pueblos, las luchas de los trabajadores para réditos políticos. Aquí estamos y nosotros les seguiremos diciendo, no seamos hipócritas y no seamos aprovechadores, utilizar una lucha para réditos políticos. Esta ley no va a pasar porque el presidente Lazo la va a vetar, tal vez totalmente como ya vetó el presidente Correa en el 2011, la misma ley. Hoy tenemos la oportunidad de con 92 votos evitar que pase por el voto presidencial y mandarle directamente al registro oficial. Pongan en el orden del día como se solicitó por parte del asambleísta Sánchez, del asambleísta Almeida y mi persona esta ley y veamos si en realidad están de acuerdo con los trabajadores autónomos y si no están de acuerdo y solo quieren utilizar la lucha de aquellas madres, de aquellos padres de familia. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Joana.